Recuerdo quizás los que son de mi generación o hacia abajo. Recordamos en México cuando salíamos a jugar a las calles, llegaba uno de la escuela y hacía la tarea rápidamente y salía a la calle a jugar. Y una de las maneras que cuando todos nos juntábamos, todos los niños, eran que, hasta donde yo recuerdo, los dos mejores, por ejemplo, si íbamos a jugar fútbol, los dos mejores empezaban a escoger y estaban un volado, ¿quién escoge primero? Decía, ¿quién escoges? Escojo a fulanito. ¿Tú a quién? A sutanito, ¿verdad? Y la manera que iban escogiendo era de que escogían primero a los mejores. Si a ti te tocaba en medio, pues tú sabías que en base a la perspectiva de todos los demás, tú eras un jugador más o menos. Pero si eras de los últimos, de que ya nadie sabía si escogerte o no, decían, pues ya quédate con él, pues era la perspectiva de todos que tú eras un muy pésimo jugador. Por eso no habías sido escogido ni de los del medio, y mucho menos de los primeros, habías quedado al último, lo cual te hacía sentir que eras muy mal jugador. Pero en base a esto, en la Biblia encontramos que los cristianos somos escogidos por Dios. Somos escogidos para formar parte del ejército de Dios. Somos escogidos para formar parte del equipo de Dios, si usted lo quiere ver de esa manera. Haber sido escogido por Dios es un gran privilegio, así como cuando aquel jovencito le decía, ¿a quién escoges? Y eras el primero que se peleaban por ti, y decían, a él, a Carlos. Ay, sí, Carlos, ¿verdad? A Carlos lo escojo. Y decías, fui de los primeros que escogieron, entonces soy buen jugador, porque fui de los primeros. Bueno, Dios es igual, deberíamos de sentirnos orgullosos de haber sido escogidos por Dios. Porque no formamos parte de un equipo de soccer que va a tener un rato de diversión y se va a acabar. Hemos sido escogidos para formar parte de la familia de Dios eternamente. Y mucho más deberíamos de sentirnos orgullosos porque no nos escogió cualquier persona, sino nos escogió Dios. Dios fue quien nos seleccionó. Dios fue quien vio actitudes positivas en nosotros. Fue Dios quien pudo distinguir esas cosas importantes dentro de nosotros y nos invitó a ser parte de su cuerpo, de su iglesia, de su familia. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, yo me siento así. No, si usted se siente privilegiado por haber sido escogido por Dios. Espero que sí. Hay muchos que dicen, pues a lo mejor no soy tan buen jugador. Fue escogido por Dios. Eso quiere decir mucho. Bueno, sí, pero bueno, debería de sentirse halagado de haber sido o formar parte de los escogidos de Dios. Vayamos allá a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice la escritura en Colosenses, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Si a ti te escogieron para formar parte del equipo del América, tienes que vestir el uniforme del América, que te identifique con el América. Si te escogieron para formar parte del equipo de las Chivas, pues tienes que vestir el uniforme que identifica que eres parte del equipo de las Chivas, ¿verdad? O del equipo que a usted le guste más, de su preferencia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si Dios nos escogió, usted y yo tenemos que vestirnos como parte del equipo que pertenece a Dios. ¿Y cuál es esa vestimenta que usted y yo, cuál es ese uniforme que usted y yo tenemos que tener puestos como escogidos de Dios? Dice la Escritura, es una vestimenta de santidad, ¿verdad? Santos llamados, de entrañable misericordia. Debemos de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que tener puesto ese uniforme de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de santidad, obviamente, porque formamos parte del equipo de Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Versículo 13. También tenemos que aplicar algo más en nuestra vida. Tenemos que soportarnos unos a otros. Yo le pregunto, aunque son parte del mismo equipo, voy a decir el América, no se enojen si escojo el América, pero el América, ¿verdad? Entre ellos nunca hay discusión entre ellos todos se caen bien, todos se llevan excelentemente bien. A veces no, a veces hay desavenencias, a veces se enojó
el portero con el delantero porque no hizo su trabajo, con el defensa porque no cubrió tal o cual ataque que venía hacia él. Bueno, hay desavenencias, pero dice la Escritura que aunque haya desavenencias en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debemos de, ¿qué? Soportarnos porque formamos parte del mismo cuerpo, del mismo equipo, soportándonos unos a otros, y si tenemos que perdonarnos unos a otros, tenemos que hacerlo. Si alguien tuviera algo contra otro en la iglesia, tenemos que hacerlo de la manera que Cristo hizo con nosotros. De la misma forma que Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Así también dice, hacerlo vosotros, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, nuestra vestimenta más importante es ¿el qué? El amor. Si hay amor, entonces habrá benignidad. Si hay amor, habrá bondad. Si hay amor, habrá mansedumbre. Si hay amor, habrá paciencia. Si hay amor, habrá perdón. Pero si no hay amor, ¿para qué perdonar? Si no hay amor, ¿para qué esperar algo? ¿Por qué tener paciencia? ¿Por qué soportar a alguien si no lo tolero? Tiene que haber amor para poder tener esa vestimenta de amor, que es el vínculo, dice ahí, perfecto, lo que nos une perfectamente. Si lo aplicamos al matrimonio, pues es lo mismo. Si lo que une ese matrimonio no es el amor, si no es otra cosa, entonces no va a haber paciencia, no va a haber perdón, no va a haber tolerancia, no se van a escuchar el uno al otro, porque no va a haber ese vínculo que los une, que es el amor. Dice, sobre todas estas cosas que he dicho, la vestimenta más importante es el amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, eso es nuestro pasaje de introducción, pero no nos vamos a basar ahí. Quiero que vayamos a Romanos, de ahí donde vamos a estudiar en este día. Romanos capítulo 8, versículos del 1 hasta el 14, y luego vamos a leer el 28. Usted puede leerlo todo en su hogar si usted gusta, pero acompáñeme a la lectura. Romanos capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Ahora quiero hacerle notar lo siguiente. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Bueno, ya vimos que los escogidos de Dios deben de tener una vestimenta. Pero no solamente eso, para poder mantenernos en el equipo de Dios o ser escogidos por Dios y mantenernos ahí, tenemos que realizar ciertas cosas. Y quiero que ponga atención, y creo que apareció ahí la lista. Los escogidos de Dios andan en lo espiritual, piensan en lo espiritual, se ocupan en lo espiritual, viven según el Espíritu y se dejan ser guiados por el Espíritu. Usted dirá, ¿a qué se refiere? Bueno, vaya identificando cada una de estas cosas mientras vamos leyendo estos pasajes. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Dice la Escritura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note, ninguna, ¿qué? Condenación. Si usted está en el equipo de Dios, ¿usted está condenado? No, ninguna condenación hay para usted. Ojo, siempre y cuando, ¿qué? Sigamos leyendo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, subráyelo, los que no andan conforme a la ¿qué? Carne, sino andan conforme al. Entonces, para seguir siendo parte del equipo de Dios y no tener condenación en nosotros, tenemos que andar en lo espiritual y no en lo carnal. Andan en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Si usted anda en las cosas del espíritu, ninguna condenación hay para usted. ¿Vamos bien? Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, la ley del Antiguo Testamento no nos podía hacer perfectos, por eso Dios envió a su Hijo en carne para eliminar esta ley y que nosotros, usted y yo, pudiéramos pasar de condenación a vida eterna. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no, otra vez dice que, no andamos, subráyelo, conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne y qué significa andar conforme al espíritu? Cuando la escritura habla de la carne, habla de aquellos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Su carne qué le pide? Me pide drogas, me pide alcohol, me pide cigarro, me pide relaciones ilícitas, me pide robar, me pide hacerme de lo que no me pertenece, me pide mentir y disfruto el mentir. Bueno, esas son cosas de la carne. Si usted anda en las cosas de la carne, entonces sí hay condenación en usted. Pero si usted se enfoca en las cosas del espíritu, de lo que Dios pide, usted no tiene ninguna condenación, porque está haciendo la voluntad de Dios. Imagínese, cuando usted es padre, usted llega con su hijo y castiga a su hijo por portarse bien. Le dice, tráeme la chancla para darle unos chanclazos, ya tengo mucho que no le doy unos buenos chanclazos a este muchacho. Y su muchacho, pues, ¿qué hice? Nada, nomás tengo ganas de darte unos golpes. ¿Sí actúa usted así? Creo que un padre en sus 5 sentidos no actuaría así. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada malo. Por eso dice la escritura, ninguna condenación hay para los que se están portando bien. Los que andan haciendo las cosas bien, pero si usted hace las cosas mal, entonces sí hay condenación para usted. Los que andan, no andan conforme a la carne, sino andan conforme al espíritu. Porque los que son de la carne, versículo 5, ¿qué hacen todo el tiempo? Piensan, ¿y en qué están pensando? En las cosas malas todo el tiempo. En hacer lo indebido, en hacer lo incorrecto. Los que son de la carne, ¿cómo saber si todavía estoy mal delante de Dios? Bueno, si usted está pensando todo el tiempo en cosas malas y en hacerlas, cómo llevarlas a cabo, usted no es de Dios. Si hay condenación para usted. Dice, no, los que son del equipo de Dios, los que se mantienen en el equipo de Dios, no andan en las cosas de la carne, andan en las cosas del espíritu. Los que son del equipo de Dios no piensan o no están meditando en cómo hacer las cosas de la carne, sino se enfocan en las cosas del espíritu. Piensan en las cosas del espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué están pensando? En las cosas del espíritu. Versículo 6. Porque ocuparse, subraya también la palabra, ocuparse de la carne, ¿qué nos va a traer? Ahora, ¿ya vio la diferencia? Decía el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos no tienen condenación, pero los que se ocupan en las cosas de la carne, que piensan en las cosas de la carne, dice, para ellos lo único que espera es, bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero si usted se ocupa del espíritu, ¿qué va a tener? Vida, por lo tanto no hay condenación para usted. Ahora, si usted es cristiano y usted anda en las cosas de Dios, usted piensa en las cosas de Dios y usted se ocupa de las cosas de Dios, entonces ninguna condenación hay para usted. ¿Vamos bien? Pero si usted no piensa en las cosas de Dios, usted se le olvida que tiene que acudir a las reuniones, usted se le olvida que tiene que estudiar las escrituras, usted se le olvida que tiene que venir el domingo y usted está pensando en otras cosas en lugar de ocuparse de las cosas de Dios, entonces sí hay condenación por usted, según lo que dice la escritura. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne nuevamente es muerte, pero el ocuparse del espíritu, eso nos trae vida. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El pecado, no podemos estar queriendo servir a Dios y a la vez estar queriendo quedar bien con el mundo. Nadie puede servir a dos señores, dice la Escritura. Porque amará al uno y menospreciará al otro. Para muchas personas, hoy el Dios es el dinero, el dólar. El dólar es su Dios y hacen todo por su Dios. Andan buscando el dinero, piensan en cómo obtener dinero y se ocupan de cómo obtener cada vez más dinero, más ingresos, olvidándose totalmente de Dios. Ese es el problema. El problema no son las riquezas, el problema es que nuestro amor esté hacia las riquezas y olvidarnos de Dios.
Dice, el ocuparse de la carne es muerte. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8, siguiente palabra a subrayar. Y los que, ¿qué? Los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿quién sí puede agradar a Dios? Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si usted vive según la carne, no puede agradar a Dios. Si usted vive según lo que Dios manda, usted sí puede agradar a Dios. ¿Cómo vive usted, hermano, mi hermana? Estoy hablando de cristianos. ¿Usted anda conforme a lo que Dios manda? ¿Usted piensa en las cosas de Dios cada que va a realizar algo? ¿Esto le agradaría a Dios? Si yo hago esto, ¿voy a estar bien delante de Dios o voy a estar mal? ¿Usted se ocupa en hacer la voluntad de Dios, en querer quedar bien con Dios? ¿O en quedar bien con las personas a su alrededor? ¿Vive usted su vida todo el tiempo, 24/7, queriendo agradar a Dios o nada más los domingos? Porque si usted se ocupa en las cosas de la carne, no puede agradar a Dios, dice la Escritura. Y mucho menos si vive según la carne. No podemos agradar a Dios, dice el versículo 8. Versículo 9, mas vosotros no vivís. Ustedes no viven de esa manera, según la carne. Deben de vivir según el Espíritu. Si es, y esta es una condicional, si es que acaso el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está insinuando o qué está queriendo darnos a entender el pasaje? Que si usted vive según la carne, Dios no habita en usted. Que si usted vive haciendo cosas malas en su vida y no piensa si agrada a Dios o no, el Espíritu de Dios no está en usted. Es lo que está queriendo dar a entender el pasaje. Dice, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, si se llega a dar esa condición, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces vivimos según el Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios ya no está en nosotros, no viviremos agradando a Dios. Viviremos agradándonos quizás a nosotros mismos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no somos parte del equipo de Dios. No somos parte del equipo de Dios. Oye, hermano, pero yo me puse la playera, pero no es parte de este equipo. Porque usted no anda haciendo lo que el equipo de Dios hace. No piensa como el equipo de Dios piensa. No se ocupa en hacer lo que el equipo de Dios hace y no vive como el equipo de Dios quiere. No vivís según la carne. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, esto es lo hermoso. ¿Cómo usted sabe si está bien delante de Dios o no? Si Cristo está dentro de nosotros, el cuerpo o las necesidades o los vicios o todo eso que llama nuestro cuerpo, en verdad está muerto. Ahora, literalmente, nuestro cuerpo físico está muerto. No está hablando de las pasiones que tiene el cuerpo, los deseos que tiene el cuerpo. Nuestro cuerpo a veces nos engaña y le voy a poner nada más un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver con pecado, pero a lo mejor le ilustra un poco el punto. Nuestro cuerpo, en lo personal, empiezas a darle cosas que te piden y cada vez te exige un poco más, un poco más, un poco más. Por ejemplo, empecé a echarle sal a la comida y luego de repente, no, ya no es suficiente, ahora necesita más. Y ahora necesita más. Y luego de repente mi esposa me quitaba el salero y me lo escondía y decía, no, ya es mucha sal, te va a hacer mal. Pero es que no me sabe a nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo te va exigiendo cada vez más, más, más. Igual es con los vicios. Empiezas con poco y luego te exige un poco más y luego ya no es suficiente lo que tienes, quieres más, cada vez más. Así se digan las drogas, así se diga el alcohol, así se diga cualquier vicio que tengamos y sea pecaminoso. El cuerpo te va exigiendo cada vez más. Y de hecho las personas hacen alarde de ello. No sabes, me tomé tantas y como si fuera algo de, déjale doy un trofeo porque se emborrachó con tantas cosas, ¿verdad? Porque lo sentimos como orgullo, el cuerpo te va pidiendo más y vas cayendo cada vez más en el engaño de que eso es bueno para ti. Ahora, ¿qué sucede? Llega un doctor y me dice, más vale que le pares a la sal porque te va a traer consecuencias a tu salud. Y no me dijo, ve quitándolo despacito, me dijo,
ya. Quítalo, ya. Pero es que no me vas a dar la comida nada. No, no sé, pues hazle de otra manera, pero no sal. ¿Viera qué horrible sabía la comida? No me sabía nada. Decía, esto no sabía nada. Y buscaba la sal y decía, no, es que no debo de. Pasa el tiempo, ¿y qué cree que pasó con el cuerpo? Se acostumbró. Que hacia ahora le echo sal, digo, está muy salado. Porque te acostumbras y aprendes a vivir y te sientes mejor y te sientes, tu presión arterial baja y te sientes con más energía cuando comes de manera adecuada. Sí, tu cuerpo antes te decía, no, es que eso es lo que nos gusta. Pero cuando lo restringes un tiempo y después quieres regresar, dices, no, no me sentía bien. Me siento mejor así. Su cuerpo se acostumbra. Igual en lo espiritual, dice, tenemos que andar conforme al Espíritu y dejar que el cuerpo nos guíe hacia donde Él quiere. Debemos de controlar nosotros al cuerpo, no que el cuerpo nos controle a nosotros. Seguimos entonces. Vivir. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el pecado, en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, nuevamente nos declara qué es lo que nos espera. ¿Qué me dijo el doctor? Si sigue comiendo sal y le da gusto a su cuerpo, usted se va a morir. No va a durar muchos años. Y yo podría decir, pero yo le voy a dar gusto a mi cuerpo, no le hace, prefiero morir comiendo algo que me gusta. Sí, pero no va a durar mucho tiempo. ¿Quiere ver a sus hijos crecer? ¿Quiere llegar a ser abuelo? Entonces tiene que cuidarse. Tiene que restringirse de eso. Por eso dice, si le damos gusto a nuestro cuerpo, lo único que nos trae es muerte. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, versículo 13, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviremos. Viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces sí somos ¿qué? ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando andamos en lo espiritual, cuando pensamos en lo espiritual, cuando nos ocupamos de lo espiritual, cuando vivimos según el Espíritu y nos dejamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, podemos decir con toda confianza, somos hijos de Dios. Versículo 28, brinquemos hasta el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes les va a ayudar? Porque a veces usamos este versículo para decirle a las personas, no, todos los que aman a Dios, sabemos que todos los que aman a Dios, a todas las cosas les ayudan a bien. Y el hermano no anda en lo espiritual, no piensa en lo espiritual, no se ocupa en lo espiritual, no vive según lo espiritual y no es guiado, no se deja ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿todas las cosas a él le van a ayudar para bien? No. ¿A quiénes les ayudan todas las cosas para bien? A los que hacen, que cumplen con esto, que son parte de la familia de Dios. Entonces sí podemos decir, no hay condenación para los que están en Cristo, los que son parte de la familia de Dios. Ahora vamos a pasar esta idea a través de 3 filtros que pasa el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Dice, entonces si somos escogidos de Dios, hagamos 3 preguntas. Si usted anda en lo espiritual, piensa en lo espiritual, se ocupa en lo espiritual, vive según en lo espiritual y se deja ser guiado por lo espiritual, entonces, ¿quién es aquel que se atreve siquiera a acusar a los escogidos de Dios? Hace un reto, con una pregunta. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es aquel que se atreve a decir, no, tú te vas a ir al infierno? Ajá. Sí, ¿y por qué lo dices? Si yo ando en lo espiritual, pienso en lo espiritual, me ocupo en lo espiritual, vivo según lo espiritual, soy guiado por el Espíritu y tengo esa vestimenta de amor que es el vínculo perfecto, ¿por qué me dices que me voy a ir al infierno? Dice, la respuesta es porque Dios es el que nos justificó. ¿Ante quién vamos a dar cuentas? Ante Dios.
Y si Dios nos justificó y estamos bien con Dios, ¿quién nos va a condenar? ¿Hay alguien más grande que Dios? ¿Podrá Satanás ir a decir, Dios, mira, a él mándalo al infierno? Y va a decir Dios, ¿por qué? Pues quiero que lo mandes al infierno, pero ¿por qué? Pues si está haciendo las cosas bien. ¿Por qué tiene que ser castigado? Yo lo justifiqué, está haciendo las cosas bien, no tiene razón de ser lo que me estás diciendo. ¿Podrá Satanás ir a darle la queja a alguien más arriba que Dios? Pues ya no hay más arriba que Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es aquel que se atreva a escoger a los escogidos de Dios? Dice el versículo 31, como comentario a esta misma pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestro lado, entonces ¿quién contra nosotros? Si nosotros estamos de esta manera viviendo nuestra vida espiritual y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien si vivimos de esta manera, ¿quién nos puede acusar ante Dios? Nadie, porque Dios nos justifica. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11. Veamos hasta Apocalipsis, hablando de estos hermanos del primer siglo que habían sufrido una gran persecución. Dice en Apocalipsis 12, del 10 al 11, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros, ¿qué? Hermanos. ¿Sabía que es la tarea de Satanás ser acusador? Eso significa uno de sus nombres que describen a Satanás. El acusador, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, Belcebú. Se le llama de muchas maneras, pero una de ellas es el acusador. ¿Qué quiere decir? Que Satanás está esperando que usted haga algo mal, cualquier cosa, el más mínimo detalle, para correr a decirle a Dios, Dios, mira a tu hijo, mira lo que está haciendo. Mira, y dijiste que él iba a andar conforme a lo que tú dijiste, andar conforme al Espíritu. Mira a tu hijo. ¿A poco lo vas a mandar al cielo así? Es la tarea de Satanás, acusarnos ante Dios. Pero dice aquí en la Escritura, cuando nosotros vencemos en nuestra tarea, en nuestra lucha, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuánto tiempo? Día y noche. Satanás no descansa en tratarnos de hacer quedar mal con nuestro Dios. Día y noche. Ahora dice el versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Cómo lo vencimos a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a través de manteniéndonos haciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme al Espíritu. ¿Tendrá algo de qué acusarnos Satanás de esa manera? La respuesta es no. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Segunda pregunta que filtra el apóstol Pablo para hacer y reconocer a los hijos de Dios. Dice en el versículo 34, si nadie puede acusar a los escogidos de Dios, entonces, ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? Dice el versículo 34. ¿Quién los condenará? Y la respuesta es también, nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Satanás? No, ni Satanás puede. Segundo, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo intercede por nosotros, Cristo pagó por nosotros y Cristo es nuestro abogado. Dice primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Dios. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Jesucristo. A Jesucristo el justo, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si estamos bien delante de Dios o no? Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Si andamos conforme a lo espiritual. Si andamos conforme a lo espiritual, ¿quién nos va a acusar delante de Dios? Nadie. ¿Quién nos va a condenar delante de Dios?
Nadie. Tercer pregunta, tercer filtro para reconocer a los escogidos de Dios. O de los privilegios, podríamos decir, que tienen los escogidos de Dios. ¿Quién nos podrá separar entonces de Dios? ¿Quién tiene la fuerza para separarnos del amor de Dios? Si no hay nadie que nos pueda acusar ante Dios, si no hay nadie que nos pueda condenar ante Dios, ¿quién nos puede separar de Dios? Dice la Escritura, ¿cuál es la respuesta también? Nadie. Si vivimos conforme al Espíritu, ni Satanás mismo nos puede separar. Es más, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios. ¿No lo cree? Vayamos a leerlo. Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Angustias? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro de espada? Porque escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Usted y yo formamos parte de un equipo ganador, que nadie lo puede derrotar, un equipo invicto. A todos nos gusta que nuestro equipo sea invicto, ¿verdad? Cuando vamos en un deporte. Todos quisiéramos que fuera un equipo que nunca perdiera, que fueran el que ganara todos los torneos. Bueno, pues en lo espiritual, el equipo ganador, por excelencia, que nunca pierde, es el equipo de Dios. Dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora dice el apóstol Pablo, por lo cual, hermanos, estoy, ¿qué dice? Seguro, no lo dudo en lo más mínimo, que ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estamos viviendo hoy en este momento, ni lo que esté por venir en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén a ese. Nadie nos puede separar de Dios si usted vive conforme a lo que Dios quiere. Si vivimos haciendo su voluntad, no hay nadie que nos acuse, no hay nadie que nos condene, no hay nadie que nos separe del amor de Dios. Déjenme lo leo en esta otra versión que es un lenguaje más sencillo y quizás le ayude. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? ¿Cristo ya no nos amará si tenemos problemas? ¿Acaso Cristo ya no nos ama si tenemos aflicciones? ¿O si somos perseguidos? ¿O tenemos hambre? ¿O estamos en la miseria? ¿O en peligro? ¿O bajo amenazas de muerte? Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Claro que no, dice el versículo 37. A pesar de todas las cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. No podrá separarnos ni la muerte, ni la vida, ni siquiera ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿será un privilegio ser de los escogidos de Dios? Sí. Pero ¿quiénes son los escogidos de Dios? Espero que hayamos aprendido algo en esta hora. A los escogidos de Dios, nadie los puede acusar. A los escogidos de Dios, nadie los puede condenar. A los escogidos de Dios, nadie los puede separar del amor de Dios. En conclusión, nadie podrá acusar, condenar, separar a los escogidos de Dios, que son los que andan, piensan, se ocupan, viven y son guiados por el Espíritu Santo. Espero que usted quiera ser parte de este equipo ganador. Espero que usted quiera ser parte del equipo de Dios. Ese equipo donde usted no tiene condenación.
Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que son los que andan conforme al Espíritu. Estemos de pie mientras nuestro hermano, no sé qué hermano tiene un himno de invitación, hermano Alfredo.